Mi gente, vamos a continuar lo de Romanos 14:9 porque hay un mensaje muy importante aquí que tenemos que entender la razón por qué estamos predicando. Dice en el 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Se está refiriendo a nosotros, no a los muertos que están ya bajo tierra. Se está refiriendo a los que aún todavía no reciben a Cristo como su Salvador. Ahora vámonos a Romanos 10:11 para continuar por qué debemos de aceptarlo, por qué debemos de creer en Él. Y la escritura en Romanos 10:11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en Él creyere, que crea en Jesucristo que vino y murió y resucitó, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, muertos y vivos, pero no se está refiriendo a los que ya pasaron al otro mundo, es rico para con todos los que le invocan. ¿Por qué? Vamos a ver por qué, mi gente. Allí mismo en Romanos 10:13 nos da el significado, el por qué murió y resucitó y por qué nosotros tenemos que invocar su nombre, porque hay algo muy poderoso y esa es la razón por qué se predica el evangelio. Dice el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo para qué, mi gente? Para la vida eterna. Por eso es que aquí cuando dice que vino a ser Señor de los muertos y de los que viven, está hablando de los que aún todavía no lo aceptan y viven en tinieblas. O sea, se puede decir que viven en oscuridad, como los muertos ahora sí, de los que están enterrados. No ven nada, no saben nada y no lo aceptan. ¿Saben de quién se está refiriendo aquí también? Del pueblo de Israel, mi gente, que vino a él, a los suyos y no lo reconocieron. Y a ellos se está refiriendo. Y a los gentiles que se les habla de la palabra y no lo aceptan, a ellos también. Ahora sí, mi gente, vamos a ver el por qué, el mandato que se nos da en los evangelios de que vayamos y prediquemos, aquí lo dice. Dice en Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocar a aquel en el cual no han creído? Es una pregunta. ¿Cómo pues van a invocar el nombre de Jesús en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Otra pregunta. Estas son preguntas que hacen. Entonces dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Pues aquí está la respuesta de lo que es Marcos 16 del 15 en adelante. Vamos a leer San Marcos 16:15 en adelante para ver por qué nos está diciendo y cómo pues. Dice así en San Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mi gente, aquí nos está dando la respuesta del 14. Por eso es que predicamos la palabra para que usted sea salvo. Vamos al Romanos 10:15. ¿Y cómo predicar si no fueran enviados? Pero si nos lo acaba de decir la palabra en Marcos 16, vayan y prediquen. Regresamos a Romanos 10:15. Esto es para los que hablamos la palabra de Dios. Dice, ¿y cómo predicar si no fuéramos enviados? Marcos 16 ya nos dice, Jesús nos dijo, vayan y prediquen. Dice, como está escrito, cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Les estamos hablando de la palabra de Dios y corriendo por todos lados predicando la palabra por una razón. Y miren, mi gente, la razón por qué se les predica es porque hay un número de gentiles, o sea, gente que no es israelita
de naturaleza, la rama de los olivos, como dice el Señor. Vámonos a Romanos 11:25 para que entiendan que nosotros los gentiles somos los que tenemos que estar contados ahorita para entrar en la gracia, porque va a llegar el momento en que Dios va a volver a restablecer su pueblo. Y ahí los gentiles quedaron fuera, y los que se salvaron, y los que no, se perdieron para siempre. Dice así, Romanos 11:25. Romanos 11:25, la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es una revelación, es un misterio revelado por Saulo, por Pablo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay una cantidad de gentiles que se están juntando a la rama del olivo, o sea, al pueblo de Israel. No por naturaleza, no porque seamos nativos del pueblo escogido, sino porque fuimos injertados a esa rama para poder ser salvos por la gracia, por la sangre de Cristo que fue derramada. Si ese número se completa, los que entraron al llamamiento de ahorita. Y si no hicieron caso, mi gente, al lago del fuego eterno, porque no fueron salvos. Allí mismo, Romanos 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quité sus pecados. Cuando vuelva Jesús a restablecer a Israel nuevamente, no hay tiempo para más. El pueblo está sellado, y que el remanente que está juntando Dios es el que para arriba va, mi gente. Y el que se quedó, I'm sorry for you, porque se te está predicando y no entiendes, no lo aceptas.